Muy buenas a todos, aquí con ustedes nuevamente Keter Ramírez. Y bueno, esta mañana grabé un video hablando de los frutos del espíritu y resulta que venía a un Turing, a hacer una prueba de Turing. Tenía pensado programarla antes de llegar, porque ustedes saben que el tráfico y eso, uno no sabe a qué hora llega a un sitio en esta ciudad. Pero resulta que no hay citas programadas para el horario que yo quería, que era el de las 7 de la mañana, entonces tengo que esperar hasta la tarde. Y bueno, tengo varias horas para esperar. Voy a aprovechar de grabar un video aquí cerca de la playa, porque el Turing queda cerca de la playa. Es un sitio que está solo, está temprano, no hay gente. Obviamente cuando hice el video de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, lo hice con sueño, recién levantado, caminando, en una zona no muy tranquila, pero ahora sí estamos en una zona más tranquila para grabar. Y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema de los frutos del espíritu. ¿Por qué? Porque, miren, cada vez que quieren evaluar si una persona es salva o no, si una persona es verdadera cristiana o no, si una persona es nacida de nuevo o no, siempre apelan a los frutos del espíritu. Y está bien, sí, hay que apelar a los frutos del espíritu. No digo que esté errado eso. Sin embargo, han tomado este tema del fruto del espíritu como si una persona que desarrolla los frutos del espíritu no va a pecar o va a pecar muy poco. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Miren, las luchas de cada ser humano son diferentes, dependiendo de qué, dependiendo del cuerpo que le tocó, dependiendo del cuerpo que le tocó vivir. Porque el pecado, desde Adán hasta la actualidad, es una cadena consecutiva de mezclas de ADN de diferentes seres humanos que se han propagado por el mundo y se han mezclado una y otra vez y han salido etnias de un tipo, naciones, países. Hay naciones que han desaparecido por completo, otros que descienden de otras naciones, etcétera. Y a lo largo de toda esa continuidad histórica de la humanidad se han cometido todo tipo de pecados. Y los pecados, como bien sabemos, se heredan de generación en generación y son más fuertes en la siguiente generación y crean adicción en la siguiente generación. Entonces, por ejemplo, si una persona tuvo un abuelo que de vez en cuando se emborrachaba, puede ser que genéticamente no salga muy favorecido y termine siendo un alcohólico el nieto, pues. Porque el hijo también fue más tomador, el nieto también heredó eso y entonces, bueno. Y así es solo un ejemplo, ojo, lo del alcoholismo, porque aplica para todo, para la fornicación, para los celos, para la contienda, para la ira, para la cobardía, etcétera. Para todo aplica. Todo es una mezcla genética, es como una ruleta rusa, una lotería genética que le tocó a cada persona y cada persona sabe cuáles son sus luchas, sus debilidades, cuáles son esos pecados en los que más les cuesta abstenerse. Incluso las personas que están en el mundo, hay cosas de las que se abstienen. Y también hay cosas que son positivas que ellos hacen que tú puedes decir que son frutos del espíritu, aunque ellos están muertos espiritualmente. Por ejemplo, los mundanos también aman a sus hijos. Tú no me vas a decir, no lo dijo Jesús, que los gentiles también aman a los que los aman. Y está hablando de amor, es un amor verdadero. Pues yo veo que los mundanos aman a sus hijos. Hay personas que no conocen nada del evangelio, pero son personas que tienen bondad, que tienen mansedumbre, que tienen templanza, que tienen... Claro, el deber ser es que nosotros los cristianos tengamos más de esas cosas que los mundanos. Nosotros deberíamos tener un comportamiento más acorde al comportamiento de Cristo en comparación con las personas que no saben nada del evangelio. Pero a veces ocurre lo contrario. A veces hay personas que están en el mundo y le ganan aún a los cristianos. Y también es porque hay gente que es favorecida genéticamente, como bien lo dije antes, y no tiene tantas luchas en su carne porque su ruleta rusa genética, su lotería genética no le tocó tan fea como una persona que de repente tuvo antepasados que le heredaron genes más terribles y por eso ve gente que tiene adicciones a la droga, que son delincuentes, que tienen problemas de ira, incluso en enfermedades, ya sean mentales, ya sean físicas. También eso es una ruleta rusa lo que heredamos en cuanto al físico. Pero sí te puedo decir que yo veo ambas características de lo que se menciona como fruto de la carne y fruto del espíritu, tanto en cristianos como en mundanos. Obviamente en cristianos debe manifestarse mucho más, pero también depende de dónde vino ese cristiano, de qué vida llevaba ese cristiano antes de ser cristiano, porque si llevaba una vida que, dime tú, era drogadicto, era delincuente, era alcohólico, era violento, etcétera, tenía problemas con todas esas cosas, tenía adicciones, le va a costar mucho más que una persona que se crió con papá y mamá, que nunca le faltó nada, que recibió una educación social correcta, que recibió una educación, digamos, humanista, que no tuvo problemas afectivos, que no tuvo problemas de autoestima. O sea, ¿a quién le va a costar más si llega al cristianismo? Dependiendo de la vida que llevó, obviamente, al que tuvo la peor suerte en cuanto a la ruleta rusa genética que le tocó. Entonces,
Esas son cosas que también influyen. Por eso es que tú no puedes decir que una persona que desarrolla los frutos del Espíritu no va a pecar o va a pecar muy poco, que es lo que asumen algunos evangélicos. Porque, mira, Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Más adelante seguimos hablando de ese quisierais. Pero si sois guardados, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos algo de esto, de todas estas cosas que habla aquí el fruto de la carne. Todos tenemos de estas cosas. No venga usted con la hipocresía que usted no tiene esto, porque así usted diga que usted no es un homicida, usted ve una película de acción y ve que matan al malo y usted se puede alegrar porque mataron al malo en la película. Entonces no me vas a decir que no eres un homicida porque eres un homicida en tu corazón. Jesús dijo que el que se enoja con su hermano también es como que fueras un asesino en tu corazón. El que adultera, el que imagina a una mujer que no le corresponde, que no es su mujer, está adulterando en su corazón. Entonces para Dios, todas esas cosas, así sean en el corazón, son pecados, imagínate. Solo que hay personas que, por el grado de civilidad que tenemos en la actualidad, en el siglo XXI, no se atreven a cometer, al menos en Occidente, ese tipo de cosas, pero en su mente y en su corazón sí las cometen. Entonces, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, amor, una persona que llevó una vida muy difícil, llegó al Evangelio, Cristo lo cambió, pero que tiene muchas luchas porque le tocó mal la ruleta rusa genética, pero el amor floreció en él. Una persona que nunca había amado y el amor floreció en él. ¿Qué? ¿No puede pecar porque tenga amor? Claro que puede pecar. Porque tenga gozo no puede pecar. Claro que puede pecar. Solo que sabemos que el pecado sí, el gozo lo ataca, pues. Perdemos gozo cuando pecamos, pero también se puede tener gozo y pecar. Se puede tener paz y pecar. Paciencia y pecar. Benignidad y pecar. Bondad y pecar. Fe y pecar. Se puede tener fe y pecar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de estos frutos como si estos frutos fueran algo que nos va a quitar el pecado? Mansedumbre se puede tener y pecar, se puede tener templanza y pecar, y sabemos que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Obviamente hemos crucificado la carne con las pasiones y deseos porque amamos a Cristo y buscamos de Él. Sin embargo, la carne crucificada no significa que no siga estando en nosotros, porque mira, como te digo, cuando Cristo lo crucificaron, cuando los ladrones que estaban con él también lo crucificaron en la cruz, duraron horas, porque los crucificados duraban horas para morir. No es que te crucifican y tú mueres al instante, sino que te crucifican y te vas desangrando, tienen que levantar los pies los crucificados, porque si no, no pueden respirar, y entonces levantan los pies y los clavos que están en los pies lastiman en el hueco que le hicieron en los pies, tienen que ir sufriendo. O sea, la crucifixión es una forma de tortura, una forma de ejecución mortal que es muy torturante, que es muy dolorosa, que es muy agonizante. Por eso es que los judíos le temían al castigo de los romanos, porque ninguno quería ser crucificado. Era algo muy terrible, era algo que tú le decías que te vamos a crucificar y la gente se espantaba con la crucifixión. Sin embargo, ¿por qué? Porque la crucifixión no te mataba de inmediato, no era como que te cortaran la cabeza, como que te traspasaran el corazón con un cuchillo, no, la crucifixión era algo doloroso. Entonces, ¿seguía o no seguía viva la carne cuando estaba crucificada? Cuando Cristo estaba crucificado, estuvo un tiempo crucificado vivo. Lo que pasa es que Cristo recibió una tortura terrible incluso antes de la crucifixión, que fue su calvario. Le pusieron una corona de espinas, lo golpearon. Dice la Biblia que, bueno, lo golpearon tanto que quedó molida su carne, sus huesos podía contar, dice el Salmo 22, etc. Jesús sufrió una tortura terrible antes de ir a la cruz. Por eso es que Jesús murió más pronto que los que estaban a su lado. Pero si tú estudias históricamente las crucifixiones de los romanos, tú te das cuenta que era algo torturante y era algo que duraba horas el proceso de muerte. Eso quiere decir que la carne sigue viva, así esté crucificada. ¿Qué es lo que dice aquí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, eso quiere decir que la carne se debilita cuando naces en el Espíritu, cuando naces de nuevo, pero no quiere decir que la carne ha muerto. ¿Cuándo la carne muere realmente? La carne muere cuando nosotros morimos físicamente, cuando nuestra vida terrenal se acaba y nuestra alma va al cielo habiendo sido salvos. Claro, estoy hablando de los salvos. O cuando venga el arrebatamiento y Cristo transforme nuestros cuerpos y nos arrebate. Ahí es que la carne muere, pero ahorita la carne está crucificada con sus pasiones y deseos. O sea, está agonizando, está debilitada
Entonces es porque hemos nacido de nuevo, pero no significa que está muerta. No significa que está muerta. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro, porque ustedes malentienden los conceptos bíblicos, porque no los leen bien, no los profundizan, no los conceptualizan correctamente. Simplemente repiten como unos loros lo que les dice un supuesto pastor en una congregación. ¿Qué dice el verso 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esas son cosas de la carne. Entonces Pablo te da un consejo, una amonestación para que vivas en santidad. Te enseña principios de santidad. Es el deber ser. ¿Por qué? Que estaba pastoreando esas iglesias, estaba haciendo su llamado de apóstol con esas iglesias. Entonces era el deber ser. Pero Pablo en ningún momento te dice que para ser salvo tienes que guardar santidad. La santidad es una consecuencia de haber sido salvo, no es para ser salvo. 1 Corintios 13, el amor. Vamos a hablar del amor porque es uno de los frutos más importantes y sabemos que Cristo mismo dijo que amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Eso significa que si tenemos amor no deberíamos pecar, ¿no? Pues no. Ya les voy a explicar por qué. 1 Corintios 13, del verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor no se ha perfeccionado. Como el amor no se ha perfeccionado, nosotros seguimos pecando. Si tuviéramos un amor perfecto como el amor de Cristo, amaríamos a Dios por sobre todas las cosas, amaríamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, y entonces no pecaríamos. Bueno, igual pecaríamos con este cuerpo, porque este cuerpo no sería el que estuviera amando, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado. Sin embargo, no tenemos un amor perfecto todavía. Estamos a oscuras todavía. No conocemos a Dios completamente. El que conoce a Dios completamente es amor puro, porque Dios es amor. Pero nosotros no conocemos a Dios completamente, lo conocemos en parte, no lo hemos visto jamás. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Judicialmente quita nuestros pecados, pero en la carne seguimos en pecado, lo dice Pedro. Aunque también va a transformar nuestro cuerpo en el futuro. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Nosotros no permanecemos siempre en Él. Hay momentos en que estamos en Él, pero estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, no permanecemos en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Hay momentos, pero no siempre. Estamos en la carne. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros nunca hemos visto a Dios. El unigénito es el que ha visto a Dios. El unigénito Hijo de Dios Jesús. Y es el que le ha dado a conocer y nosotros le conocemos en parte. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, quédate con la palabra practicar, es del diablo. Nosotros no practicamos el pecado si hemos sido salvos. No lo practicamos. Hasta me atrevería a decir que los llamados, que no han sido escogidos todavía, pero están en el camino, el llamado, tampoco lo practican, porque yo lo he visto, aunque tampoco lo voy a asegurar al 100%. Esas personas que el Espíritu Santo llama y están en un camino evangélico y en algún momento van a cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el mensaje. Están en el llamado, Dios está dándoles un tiempo, una ventana abierta de comunicación con Él, y entonces cambian su conducta, empiezan a practicar el bien, empiezan a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios, pero todavía no han terminado de cumplir las dos demandas. Dios está dando un tiempo, te está dando un tiempo para que cumplas las dos demandas de Marcos 1:15 y seas salvo. Entonces yo veo que esas personas no practican el pecado. Yo sé que los salvos no lo practican, eso sí estoy seguro. Los que han cumplido las dos demandas han sido escogidos y no practican el pecado. El cuerpo sigue amando el pecado. Cuando eres salvo, sigue amando el pecado. Mi cuerpo sigue amando las mismas cosas de antes, los mismos pecados, la misma vida mundana de antes, pero mi alma ya no las ama. Entonces yo no practico el pecado. Entonces el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hemos hablado de esto en otros videos, practicar el pecado. La práctica del pecado es un alma que ama el pecado. Una persona que está en el mundo, que no ha sido ni llamada ni escogida, ama su alma, ama el pecado, y su cuerpo también ama el pecado. No es solamente su cuerpo, su alma ama el pecado y quiere el pecado. Le gusta la fornicación tanto a la mente como al cuerpo, no solamente al cuerpo. En cambio, el verdadero nacido nuevo le gusta la fornicación a su cuerpo, pero su alma aborrece la fornicación. Le gusta la borrachera a su cuerpo, pero su alma aborrece la borrachera. Le gusta los malos tratos, las malas conductas a su cuerpo, pero su alma las aborrece. Romanos 7, 19, 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? Esto es no practicar el pecado, es el cuerpo el que tiene el pecado, que mora en él, el que hace el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí,
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre interior el alma, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en el cuerpo. Mi alma, mi espíritu aborrece el pecado, pero mi cuerpo ama el pecado. Sin embargo, esa ley del pecado que está en mi cuerpo me lleva cautivo a los deseos de la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso tiene que quedar claro. El que practica el pecado es el diablo, pero yo no practico el pecado, sino que el pecado que mora en mí me lleva cautivo a los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo. Ya no soy yo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Así que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuándo van a entender esto? 1 Corintios 6, 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mira, nosotros éramos todas estas cosas, pero ya no lo somos judicialmente. Sin embargo, nuestra carne sigue llevando estos pecados, pero judicialmente ya no somos ninguna de estas cosas que se mencionan aquí. Hemos sido lavados y santificados. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Significa que yo puedo pecar con los pecados, cualquiera de esos pecados me es lícito, porque ya yo no hay condenación en mí, porque ya Cristo pagó por mis pecados, pero no me conviene hacer eso porque recibiré la disciplina de Dios. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no me convienen, mas no todas me convienen, y no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, importante esto. El cuerpo tenemos que dominarlo, no podemos dejar que nuestro cuerpo nos domine, tenemos que dominar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es de Dios, tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo, pero para eso tenemos que aplicar las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la consagración, el rogar a Dios misericordia para resistir. Y necesitamos entender el evangelio, porque en el llamado puedes hacer muchas cosas, pero tarde o temprano, si tú sigues con tu incredulidad, Dios te va a soltar y vas a volver a las mismas cosas de antes, ya no vas a tener oportunidad. Entonces tienes que tener fe genuina y fe verdadera, que es certeza y convicción. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Es necesario tener certeza y convicción. Y miren, tengo que confesarles una cosa. Yo soy un hombre que para algunas cosas tengo poca fe. Si yo hubiera nacido en la época de Cristo, seguramente el Señor me hubiera reprendido si yo le hubiera ido a pedir algo terrenal, porque me cuesta mucho cuando tengo algún problema confiar en que Dios tiene la solución para ese problema. Por ejemplo, tengo un problema económico o tengo un problema personal y yo le pido ayuda a Dios y me cuesta tener fe para eso. Sin embargo, yo les he explicado a ustedes que la fe para pedirle cosas a Dios no es igual a la fe para la salvación. ¿Por qué? Tienen aplicaciones diferentes, la fe para salvación. Y Dios nos da las instrucciones en la Biblia de cómo tener la fe para la salvación. Y Dios nos manda en Marcos 1:15, estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Dios traducido es, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa fe? ¿Por qué es fácil tener fe en la salvación y cuesta más tener fe para pedirle cosas terrenales a Dios? Porque la fe en la salvación depende de algo que ya está listo. Y Cristo dijo en la cruz, consumado es. O sea, ya Él conquistó la salvación para ti. No es algo que Él te va a dar, no es algo que tú tienes que esperar a ver si es la voluntad de Dios darte aquello que le estás pidiendo, porque ya fue la voluntad de Dios y ya lo concluyó, ya lo hizo. Tú tienes que creer que ya Cristo hizo todo, no que Cristo lo va a hacer. Es muy diferente, porque ya sabemos que Cristo murió por los pecados y Cristo dio la orden de cambiar la disposición mental y confiar en el mensaje. Ahora, si yo le voy a pedir a Dios que me saque de un problema, primero tengo que saber si es la voluntad de Dios sacarme de ese problema. Porque si yo no estoy seguro si la voluntad de Dios es concederme lo que yo le estoy pidiendo en algún problema o pedirle que me dé algo, entonces yo no voy a poder tener certeza y convicción. Y lo mismo aplica para todo. O sea, tú tienes que tener certeza y convicción para la salvación como para pedirle a Dios, qué sé yo, que te dé un carro, que te dé una casa, que te dé una esposa, que te sea una enfermedad. Tienes que tener certeza y convicción, no mente positiva, no creer que pudiera ser que Dios me va a conceder esto, pudiera ser que Dios me va a dar lo otro. No, saber que Dios quiere y puede y lo va a hacer. Tener certeza y convicción. ¿Por qué
A los judíos se les hacía fácil recibir milagros de Cristo, porque ellos ya veían cómo Él había hecho milagros en otras personas y sabían que Cristo tenía el poder y sabían que Cristo estaba viajando haciendo milagros con ese propósito, que Él es bueno. Y entonces era fácil, porque mira, si curó a miles antes de mí, no me va a curar a mí. Yo me la voy a acercar y lo voy a tocar para que me cure. Y Cristo lo sanaba. Entonces era más fácil porque ellos ya veían eso. Pero cuando tú vives en el siglo XXI, nunca has visto a Dios, le conoces en parte y estás metido en un problema y tú sabes que tú le fallas a Dios de vez en cuando y le vas a pedir, Dios, sácame de este problema. Pero ¿será que Dios me quiere sacar de este problema? No lo sé. Tienes que consultarle a Dios. Es más difícil tener fe en una situación así. Pero con el tema de la salvación, yo nunca he tenido problemas de fe desde que he cumplido las 2 demandas de Marcos 1:15. Yo estoy seguro 100% que yo me muero y me voy para el cielo. No importa que me agarren pecando mientras me muero, que no es la idea. Y tampoco es la idea que me agarre Dios pecando cuando venga el arrebatamiento, porque la Biblia dice que, bueno, nos va a dar vergüenza si eso pasa. Pero igual vamos al cielo. Entonces, miren, tener fe para salvación, una vez que cumples las 2 demandas, es fácil. Nunca más vas a volver a dudar de tu salvación. Una vez que has conseguido la paz de haber creído el evangelio completamente, de haber cambiado tu disposición mental, haberte considerado que eres un pecador y confiar en el buen mensaje. Si tú cumples con esas 2 demandas, no vas a volver a tener problemas de fe con el tema de la salvación. No vas a volver a pensar, ¿será que si peco me voy al infierno? ¿Será que si me muero ahorita me voy al infierno? No vas a volver a pensar en eso. Vas a estar seguro en tu salvación. Porque es algo que ya está consumado, no es algo que es en el futuro. No es que yo estoy en esta vida en una carrera viviendo en santidad para ver si cuando muera vaya a la presencia de Dios y Dios me diga pasa o vete para el infierno. No, sino que la salvación es algo que ya está consumado desde que estamos aquí en la tierra. Entonces es importante entender el evangelio correctamente, seguir los pasos correctamente para tener certeza y convicción. No hay otra manera de tener certeza y convicción en la salvación si no es cumpliendo con estas 2 demandas. Porque si tú sigues pensando que arrepentimiento es dejar de pecar, tú no puedes tener certeza y convicción de que vas a dejar de pecar porque tu carne tiene el pecado en sí. Si tú no crees que Cristo pagó por todos los pecados, sino que pagó por una parte de los pecados solamente, es imposible tener certeza y convicción de tu salvación. Porque si pagó por unos pecados, tú no sabes cuál es el límite de pecados que Él pagó y se te puede acabar el saldo de pago de pecado. Entonces si lo sobrepasas te vas para el infierno. Ahora, si tú consideras que el arrepentimiento verdaderamente se tradujo mal y que es cambio de disposición mental, considerarte y reconocerte como pecador, y crees que Cristo pagó al 100% de tus pecados, que no importa qué pecados cometes, Él ya lo tenía previsto y ya lo pagó, entonces puedes tener certeza y convicción porque ya está listo, ya está hecho. Y esa es la pura verdad, que ya está listo y ya está hecho. Entonces necesitas certeza y convicción porque eso es fe. Muchos me han criticado, ¿dónde estudiaste teología? ¿Quién te enseñó teología? Como teólogo te mueres de hambre, porque yo hablo de certeza y convicción. Pero es que eso es lo que la Biblia enseña que es la fe, eso no me lo estoy inventando yo, si no lee la Biblia y ve Hebreos 11 para que veas, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la Biblia. Entonces mi teología viene de la Biblia, no viene de lo que me enseñó un supuesto pastor, un supuesto evangelista, un supuesto teólogo. No me interesa, para mí todo eso es basura. Todo eso es basura, lo único que me importa es el conocimiento de Cristo. Así que quería acotar estas cosas y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Los bendigo y espero que les haya quedado mucho más claro el tema de los frutos del Espíritu. Puedes tener los frutos del Espíritu, desarrollar los frutos del Espíritu, pero eso no significa que no vas a pecar o que no vas a tener luchas con una adicción del pecado. Y no estoy hablando de luchas contra la tentación, como dicen los fanáticos fariseos que no aceptan que son pecadores y dicen, ay, tengo luchas con el pecado. No, tenemos pecado. Digamos las cosas como son sin hipocresía. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones y gracias.